Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al soldado conscripto clase 63, veterano de guerra de Malvinas, Roque Weiss, más conocido como Luli. ¿Cómo estás, Luli? Te doy la bienvenida. Bien, Mati, muy bien, gracias a Dios. Bueno, contento de este contacto y acá en mi casa en Morteros, provincia de Córdoba, noreste cordobés. Estamos a 280 kilómetros al noroeste de Córdoba capital. Muy cerquito de la provincia de Santa Fe, que ya está limitando acá a unos 10 kilómetros. Mira, si no te escuchaba hablar, me parece que no eras cordobés. No, no tenemos tonada cordobesa, muy poca. Esta es donde vivimos nosotros, es la cuenca lechera más grande del país y donde está formada mayormente por inmigrantes italianos de la zona del Piemonte. Incluso hay un frigorífico muy conocido, muy grande, que se llama La Piamontesa. Sí, Así que estamos muy con, rodeados de gringos, como decimos nosotros cariñosamente, ¿no? sí. Mira, Así es. y bueno, antes que nada quería agradecerte por haber aceptado esta entrevista, porque la verdad que, bueno, ya nos vamos a entrevistar un poquito más, pero vos que perteneciste al Regimiento de Infantería 8, eh, uno siempre conoce el combate que se hizo en la otra isla, pero lo que pasó en la Gran Malvina se conoce poco, mucho, pero me gusta más poder entrevistarte y poder que nos cuentes tus experiencias, ya que realmente yo no conozco tanto de las acciones que pasaron en las otras islas y para mí va a ser un placer muy grande. Claro, claro. Sí, nosotros tuvimos la suerte, por así decirlo, de estar alejados de los combates finales y de Ujú. combates que a la tropa inglesa le interesaba más. Porque una de las estrategias, obvio que yo no voy a hablar de estrategia porque yo me incorporé al servicio militar el 1 de febrero del año 82 y el 6 de abril ya estaban en las islas. Así que Mm. te imaginás que tuvimos una breve instrucción que fue bastante dura y ya después fuimos a Malvinas. Entonces no te sé hablar demasiado de estrategia, pero nosotros tuvimos los 10 primeros días estuvimos en Puerto Argentino, estuvimos allá a la salida al poblado, eh, haciendo base. Una de las preguntas que todo el mundo hace, ¿qué sentiste cuando llegaste a Malvinas? Bueno, un gran orgullo porque sabíamos y nos transmitían nuestros superiores de que eran, digamos, momentos que iban a quedar en la historia, como bueno, tal cual quedó. Y, y el plan A no era que vengan los ingleses. Los ingleses estaban muy lejos, nosotros no sabíamos demasiado de ellos, no sabíamos demasiado del interés político y estratégico que tenían. Entonces nosotros hasta que no empezaron los combates ya por el 1 de mayo fue una vida, te puedo decir, no te voy a decir de picnic, pero estábamos bien, Ujú. nos llegaban bien los barcos con comida, estábamos bien. Me fui de tema, pero nosotros llegamos el 6 de abril y unos días después, el 16, fuimos trasladados en el barco Isla Los Estados, que después lo hunden, Ujú. a la isla Gran Malvina. Hay una entradita sobre el estrecho de San Carlos que se llama Bahía Zorro. Bien, ahora, ya que nos contaste cómo llegaste hasta Isla Gran Malvina, yo me voy un poquito para atrás y te voy a contar, porque estas preguntas se las hago a todos los veteranos. Cuando vos estabas haciendo el periodo, los primeros, o sea, ese mes de instrucción, llega el 2 de abril, ¿vos qué sentiste? Pues me imagino que te agarró de imprevisto. Sí, sí, incluso el Regimiento 8 de Infantería Ujú. está pegado al aeropuerto de Comodoro Rivadavia, Sí. que es una de las bases aéreas más cercanas a Malvinas. Ujú. Así que me animo a decirte que la mitad más uno de la tropa partió de ese aeropuerto. Esa noche llegaron los camaradas del Regimiento 25, que estaba Celialín, Aldo Rico, no me voy a olvidar nunca. Llegaron la noche previa, o sea, la noche de la madrugada del 2 de abril, y,
y como que en mi compañía, que era la compañía B, de 5 o 6 Unimog que había, decidieron enviar uno por el momento. Bueno, entonces ahí medio que había que levantar la mano y yo levanté la mano, porque la verdad que me sentí orgulloso y me sentí alegre, se puede decir, de formar parte de ese primer grupo que fue Malvinas, que somos nosotros, digamos. ¿Y tu rol de combate dentro de la compañía cuál era? Yo era conductor motorista, yo Conductor era motorista. chofer de un Unimog. Uno de los 3 Unimog que había en el Regimiento 8 en Bahía Zorro. Perfecto. ¿Y dentro de la compañía B, qué sección pertenecías? Bueno, la historia es un poco más larga porque yo me instruyo con la compañía A y después, por una cuestión de que te ibas anotando qué es lo que sabías hacer, y bueno, yo soy hijo y nieto de mecánico, de camioneros, y entonces yo me anoté como para conducir un Unimog, y bueno, y entonces fui después pasado a la compañía B. Pero yo, mi rol de combate fue siempre conductor motorista, digamos, conductor. Perfecto. Y para que la gente que nunca conoció o vio un Unimog, ¿cómo es ese tipo de camión? Un Unimog es un todoterreno, un camión no tan grande, todoterreno, con mecánica Mercedes-Benz, muy buen camión, y el terreno de Malvinas es muy jodido, entonces una de las pocas cosas que podían andar sobre las islas eran los Unimog, porque los oficiales tenían unos jeeps, también Mercedes-Benz, pero Sí. había lugares donde no se podía pasar, mientras que con el Unimog sí, si bien también se renegaba porque la turba de Malvinas es muy blanda, hay muchos bañados, muchas zonas muy húmedas, donde a veces te terminabas enterrando. Pero es, digamos, un camión mediano, pero, digamos, 4x4 y Muy un fiable. camión. Sí. ¿Tus jefes quiénes eran? Mi jefe en Malvinas, que ahí se sigue enredando la historia, porque nosotros en Malvinas pasamos a pertenecer a la compañía Servicios. El jefe era el subteniente Cáfaro. Cáfaro. Entonces estábamos en un lugar donde estábamos con la compañía de servicio, porque con el Unimog transportamos, bueno, primero cargamos a todo el regimiento a los Hércules, después cargamos regimiento con la comida, con las municiones, al Hércules, luego lo descargamos en Puerto Argentino, después lo cargamos al barco Isla de los Estados, lo descargamos en Bahía Zorro, y siempre toda esa organización lo hacía la compañía de servicio, a cargo del subteniente Cáfaro. Bien. ¿Vos habías navegado en barco? ¿No? ¿Fue la primera vez? ¿No? Tenía 18 años, gente de un pueblo muy chico, mi pueblo Brickman en el 82, yo nacido y criado en el pueblo al lado, que es Brickman, tenía 5.000, 6.000 habitantes, así que nunca había ido ni en barco, ni en avión, ni en helicóptero, que después me tocó hacer todo eso, ¿no? Ah, hiciste un popurrí de todo. Sí. Bien, y cuando ustedes llegan ahí a Bahía Zorro, ¿cómo se distribuye el regimiento? El regimiento se distribuye con las compañías de infantería, formando un anillo alrededor, a 2 o 3 kilómetros, los llamados a las primeras líneas. Después había unas segundas líneas, adelante de las primeras líneas había un campo minado, y después en un pequeño poblado de unas 10 casas, que la mitad eran galpones donde esquilaban ovejas, ahí estábamos la compañía de servicio, ¿En la zona había kelpers? pegado a la bahía. Porque Bahía Zorro, nosotros estábamos del lado oeste, y el regimiento 9 logístico, que era también nuestro vecino en Comodoro, Sí. estaba al frente, con otros regimientos que no recuerdo.
Entonces nosotros estábamos pegados a la bahía, A la digamos. bahía, bien. Y en esas casitas que me dijiste, ¿ustedes, había población Kemper o estaban vacías cuando llegaron ustedes? Sí, sí, había algunos, muy pocos se fueron y otros Ujú. quedaron. Teníamos mucho contacto con alguien que estaba vecino, nosotros estábamos en un galpón que era como un taller mecánico, Sí. que donde ahí estábamos haciéndole mantenimiento a todos los vehículos, estábamos mucho ahí, y el vecino, que era medio administrador, era un chileno de nombre Richard, bueno, Ujú. Richard para nosotros, habrá sido Ricardo, me imagino, Sí. y había unos, no recuerdo, pero unas 20, 30 personas Kelper que la veíamos muy poco. Uno de los cuales era un administrador que trataba mucho con nuestro, no me acuerdo el cargo que tenía un oficial, que era el encargado, como decirte, de relaciones públicas con el Ujú. poblado. Sí. ¿Y cómo era el trato en sí con esa gente? Con el chileno este, Richard, era a menos, Ujú. hablaba castellano, así que no. Y con los otros, muy Mm. frío, estaban mucho encerrados en sus casas. Eh, Nosotros tenemos que decir que las gallinas que tenían y las quintas que tenían algún invernadero, se las hemos limpiado bastante. Bueno, una vez hay una historia un poco cómica que se arrió una vaca para el campo minado para que la vaca pise una mina y después poder faenarla, porque había toda una estrategia media tonta de que no, de que había que pedir permiso para matar las ovejas, Ujú. cuando la mitad de nuestro regimiento estaba desnutrido, nosotros teníamos que pedir permiso y todas esas cosas. Bueno. Pero al ser soldados, y bueno, y te repito, gente sumisa de pueblo, acatábamos órdenes nosotros. Obvio. Esta historia de la vaca no la hicimos nosotros, la hicieron otros soldados, porque había soldados 62. Ellos ya tenían un año de experiencia. Ujú. Entonces el trato con los oficiales era más, más ameno, eran amigos. Sí. En vez de nosotros, con 2 meses de instrucción, la verdad que lo que nos Nuevitos. mandaban lo íbamos a hacer, éramos muy sumisos. Bien, te entiendo. ¿Y cómo fueron los primeros días en abril desde que llegaron a Bahía Zorro? ¿Qué misiones cumplían? ¿Qué fue lo que hicieron ustedes? No, no, te repito, fue todo como una aventura, algo todo muy lindo, muy nuevo. Conocer, yo te digo, nunca había subido un barco, nunca había subido un avión, y lo hice en los primeros días de abril. Y después nos pusimos a organizar, a cavar las trincheras, que el terreno en Malvinas es muy duro. Entonces por ahí empezábamos a escarbar en un lado y a los 10 centímetros nos encontrábamos con piedra Mm. y entonces teníamos que cambiar de lugar. Bueno, y teníamos, nuestro regimiento habrá tenido, qué sé yo, una pala cada 40 personas, cada 30 personas, y un pico así también, entonces nos íbamos prestando las herramientas. Teníamos individual la pala línima, que es la palita chiquita, Ujú. pero poco podías hacer, porque cuando terminaba la turba, allá abajo era muy duro. Y eso fue todo. Y en cuanto a mi función, era con el camión, bueno, buscar, íbamos tumbando los postes de teléfono, porque con eso calentábamos las cocinas de campaña, porque muy pronto se nos terminó la leña que habíamos llevado, y allá en Malvinas no hay nada, no No hay, hay árboles. sí, un poco algunos corrales viejos que había, y después unos postes de telégrafo, me imagino, Ujú. los íbamos tumbando así día a día, íbamos tumbando 2 o 3 para tener leña para las cocinas. Bien. Y digamos, fue una... Y bueno, ya después empezaron las alertas, pero también hicimos un poco de orden cerrado. Vos sabés, Matías, que yo hablo con vos y me voy acordando. Yo hablo con vos y viste que dicen que la memoria es selectiva. Ujú. Y gracias a Dios uno recuerda siempre las cosas más lindas, ¿no? Entonces, esa fue nuestra función. Hasta incluso hicimos algún orden cerrado, porque nosotros juramos la bandera en Malvinas, tenemos la dicha y el honor de haber, porque te acordás que la bandera se juraba, no te acordás, te digo, vos sos muy chico, pero la bandera se juraba siempre el 20 de junio, Sí. el Día de la Bandera. Y nosotros
estábamos a un paso de un conflicto bélico sin ser soldados. Exacto. Entonces juramos, después te voy a ir pasando material, creo que te pasé una foto. Una foto de la jura de la bandera, sí. Entonces, previo a esa jura de la bandera, tuvimos un poco de orden cerrado, que me imagino que sabés lo Ujú. que es aprender a desfilar, aprender a formar, bueno, a hacer todo lo que se hace en un desfile, ¿no? Eso es Ujú. orden cerrado. ¿No? Pero no fue todo muy ameno, digamos. ¿Y Con la cuánto? inconsciencia, te Sí, repito, de los 18 años, ¿no? exacto. Por ahí, si me toca vivir eso ahora, por ahí uno lo viviría de otra manera. De otra manera, obvio. Y para ustedes, ¿cuándo fue el primer impacto de la guerra que vos dijiste, esto va en serio? Ya dejó de ser algo ameno. El 1 de mayo, tuvimos un ataque de un par de Sea Harrier Ujú. que nos pasaron muy sobre la cabeza y como detrás de nuestro había un cerro, entonces no lo veíamos venir y cuando lo vimos muy encima y ahí que creo que sí fue el 1 de mayo. Y el 2 de mayo nos enteramos por la radio que habían hundido al Belgrano. Y ahí sí es como decía vos, ahí dijimos, esto no, esto digamos, porque los ingleses no iban a venir, y ahí fue donde dijimos, sí vinieron. Están acá. Sí, y entonces ahí empezamos a vivir de otra manera. Eh, Gracias a Dios te quiero contar una historia que es muy linda. Sí. El regimiento del frente, más que nosotros, con unos caños de PVC y unos caños de hierro negro, simularon pegadito como quien custodia la bahía, Ujú. unos cañones antiaéreos. Entonces los aviones de reconocimiento le mandaban como que ahí estábamos todos nosotros, en torno a la artillería. Y mientras que no fue así, incluso teníamos un barco anclado ahí, que también lo averiaron, que no me acuerdo cómo se llama, pero toda la fuerza aérea, incluso los mismos barcos que estaban en el estrecho, no se acercaban demasiado a nuestras posiciones por miedo de esos cañones, por el alcance de esos cañones. Y mientras que teníamos un par de cañones 105, 115, que la distancia nunca tampoco le hubiésemos podido llegar, ellos se acercaban a bombardear de 15 kilómetros más, 15, 16 kilómetros. Y nuestras armas tenían alcance de 12, 13 kilómetros, no sé con exactitud, Ujú. pero bueno, esta historia es linda de contar porque tanto los aviones de ellos como los barcos bombardeaban ese sector que en realidad no eran cañones, eran tambores de 200 litros con caños apuntando al cielo como si fuera una defensa antiaérea. Sí, si no me equivoco, tengo entendido que esos cañones, ustedes compartían esa zona con la compañía de Ingenieros 9 y estaba a Sí, cargo señor. del mayor Minorini Lima, que fue el que dio esa distracción y que funcionó muy bien. Minorini Lima es el que hizo eso. Y de este lado, nuestro jefe, que fue Reposi, Ujú. Alejandro Reposi, eh, fue, hizo algo muy parecido también. Pero Se pusieron de todos los acuerdo. ataques estaban destinados al frente donde estaba Minorini Lima. Y el barco ese que habías mencionado es el río Carcarañá. El Que es, Carcarañá, puede sí, ser, estaba como varado, sí, pues ya había sido atacado por Harriers. que también fue un blanco para ellos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Sí. en ese momento uno pasa de, como decís vos, o sea, te hace como el clic, decís, esto va en serio. La pregunta del millón, que creo que ya sé la respuesta. ¿Sentiste miedo? No, no. Siempre con mucha fe en Dios. Yo Ujú. vengo de una familia católica, siempre con mucha fe en Dios, siempre de pronto, como te dije varias veces, con la inconsciencia de la juventud. No, nunca tuve miedo. Y te digo más, por ahí alerta roja, nos íbamos todas las trincheras que estaban húmedas, que a veces estaban con agua, Sí. y los aviones no venían, los Harrier no venían. Y más de una vez nos quedábamos. Yo en un momento estaba haciendo algo con el Unimog, pero bien al descubierto, que era un blanco muy fácil para los Harrier, Sí. y
y sentí el ruido de los Harry y no me bajé del camión. Seguía haciendo mis quehaceres como, mira, a veces la inconsciencia, ¿no? Igual de noche, un par de noches nos hacían poner los vehículos contra de la bahía, bien contra la bahía en la playa, por si había ataque inglés para que prendamos las luces. Fíjate, si yo tengo que dormir arriba de un moca ahora pegado a la bahía donde puede salir un comando en cualquier momento Sí. y donde el camión es un blanco más que fácil, un blanco estratégico, porque así como nos bloquearon los barcos que nos llevaban comida, te bloquean un camión, un tanque de agua y te dejan Sí, sin, sin nada, sin algo muy útil. sin transporte, sin nada. No, lo hemos hecho eso, sí, lo hemos hecho. Mira, ahora que mencionaste, era una de las preguntas que te iba a hacer y me adelanto, que mencionaste el tema del bloqueo. Cuando los ingleses desembarcan el 21 de mayo en San Carlos, es obvio que cuando los ingleses toman todo el terreno de lo que es el estrecho de San Carlos, tanto marítimo como aéreo, ustedes quedaron totalmente aislados. Eran una isla dentro de una isla. Sí, sí, sí. Cuando empiezan a faltar el tema aprovisionamiento, ¿cómo se las ingenió, cómo se las intentó arreglar el regimiento para poder suplir esa falta justamente de víveres? Sí, faenaban ovejas, pero te repito, no muchas. Ujú. Eh, y bueno, y los últimos días era al mediodía una sopita que el que encontraba un fideo y un pedazo de carne era una lotería. Y a la tarde es como que había algún pedazo de oveja con algún garbanzo, alguna lenteja. Y bueno, después habían hecho ahí en la plana mayor, habían confeccionado como unas galletitas marineras, porque había algunos víveres, pero creyendo que la guerra iba a durar más, como que los iban cuidando un poco más. Sí, Que racional. después del día de la rendición, medio nos enojamos todos porque ese día sí tomamos mate cocido con azúcar, que azúcar hacía 15 días o 20 que no la veíamos. Cuando pasa el barco hospital cargando heridos, Ujú, carga también a un par de desnutridos, que tengo un amigo, que después te voy a conseguir el contacto, que es el soldado Galiotto, ujú. que él llega, lo cargan al barco, un gringo de 1,90 m, pesaba 40 kilos. Le hicieron un par de notas muy interesantes. Miguel Ángel Galotto. Teníamos un porcentaje grande de regimiento desnutrido. O sea que realmente ustedes el bloqueo lo sintieron y creo que fue la peor guerra que tuvieron que luchar contra el bloqueo. ¿Sí? Sí, 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 porque nosotros, salvo el barco hospital que vino, no Sí. tuvimos otro contacto. Pues pasó una vez un avión Hércules, tiró algunas cosas, Ujú. pero bueno, digamos, yo no te sé decir, porque por ahí si gastaban toda la comida nos íbamos a quedar sin comida antes. Sí. Pero bueno, tuvimos sí, la peor guerra, la mitad del regimiento la vivió con el hambre, sí, tuvimos mucho hambre. Entiendo. ¿Y ustedes tuvieron alguna, tanto amenaza o real, alguna infiltración de comandos ingleses o hicieron algunas patrullas de exploración? Sí, nosotros tenemos, que también es un compañero, hermano de la vida de acá de Brickman, Ujú. que él pertenecía a una patrulla de exploración y en un golpe de mano inglés que no se sabe a ciencia cierta, eh, habían encontrado un helicóptero inglés como que averiado, muy cerca, porque ellos salían de patrulla y los ingleses tienen así desparramados en las islas un par de casitas donde se ve que cuando van a hacer algún trabajo rural paran ahí, Ujú. porque como las distancias son largas y a veces y los días son cortos, entonces por ahí, y ellos estaban durmiendo ahí, bueno, la cosa que a la madrugada se incendia la casa donde estaba durmiendo la patrulla Gato y Mancha, se llamaba la patrulla, Sí. hay un incendio donde 3 de los soldados no pueden escaparse, que estaban como una especie de pieza en un primer piso,
y ahí fallece el soldado Nosikowski, el soldado Sosa y el soldado Antieco, en ese que nunca se supo a ciencia cierta si fue un golpe de comando ¿O por qué o se fue un prendió fuego? accidente. Sí. Pero bueno, ahí perdemos los tres compañeros. ¿Y el regimiento cuántas bajas en total tuvo? 5 bajas. El cabo Wodrix, el soldado Ludueña, que es de acá cerca nuestro, de un pueblo que se llama Las Varillas. Bueno, y después de este incendio, la patrulla Sosa, Nosikowski y Antieco. Y los primeros dos héroes que nombraste, ¿cómo entregan su vida por la patria? El soldado Ludueña, que es uno de los primeros fallecidos, una gran intoxicación, un problema de salud muy jodido, que bueno, por lo poco que teníamos, no teníamos una gran asistencia médica ahí, Sí. y más aún por el bloqueo, y fallece. Wodrix estaba yendo con un tractor y un acopladito a buscar, no recuerdo si corderos o postes de teléfono para la leña, y por la nieve y por un accidente que el tractor se desvía de la huella, pisa una mina antitanque y ahí muere el cabo Wodrich, cordobés también Wodrich. Bien. Y bueno, Bien. y en ese accidente hubo varios heridos, Sí. pero todos bien, digamos. Uh-huh. Igual en una noche que pasaron un par de helicópteros también que nos tiraron, también tenemos un par de heridos, pero están todos bien. Perfecto, bien. Ya que Los mencionaste... 5 fallecidos los enterramos ahí, Sí, Bahía Zorro. Bueno, después fueron llevados al cementerio de Darwin de Darwin. Bien, y están todos identificados. bien, bien. Entonces, además de poder hablar con vos, este programa va, como siempre, en memoria de los 649 y especialmente de los 5 caídos del Regimiento 8. Compromiso con personas como vos que malvinizan, porque sería muy feo que que con el tiempo alguien diga de que Malvinas fue una guerra en vano, Lo que absurdo fue como se una escucha. decisión mal tomada, Exacto. porque eso sería como decirle a la madre, a las hijas de los que dieron su vida por la patria que su muerte fue en vano. Exacto. Entonces nosotros, por eso yo te agradezco eternamente, porque gracias a personas como vos, hoy la gente puede saber que Malvinas no fue una guerra en vano. No. Y justamente tenemos 649 héroes, que es el reclamo más fuerte que puede tener un argentino para con las islas. Sí, por supuesto. Te agradezco por tus palabras. Y me No, no. gustaría ahora preguntarte, ¿ustedes cuándo se enteran estando tan alejados, cuándo se enteran primero de la noticia del cese del fuego y últimamente de la noticia de la remisión? ¿Fue el mismo 14? Sí, el mismo 14 en horas de la tarde, ya así como se avisaban las alertas, Ujú. nos avisan que no abramos fuego, que se había pactado un alto al fuego. Esa noche volaron 2 helicópteros muy arriba de nuestras cabezas, unas ganas de tirarle a nosotros. Pero bueno, y al otro día a la madrugada ya nos avisan como que se había firmado la rendición, y ahí bajan 2 helicópteros y nos sacan el armamento, todo. No creo que eran más de 10 ingleses, izan la bandera argentina. Unos compañeros nuestros ya izan la bandera inglesa. Sí. Nuestros compañeros ya habían, que hay una historia también, la desarmaron en 3 tiras la bandera, la pusieron en la campera Dubet, la bandera del Regimiento 8, que el Regimiento 8 fue creado por Belgrano en 1813, una bandera, verdad, muy histórica, y la pudimos traer al continente como prisionero. Estuvimos
48 horas más o menos ahí en la isla, en unos galpones, y después, el día 16, nos cargan a una fragata misilística con los helicópteros, que no me acuerdo el nombre, la Intrepid, me parece que era. Bien. Nos cargan y después de estar en una bodega de Intrepid un par de horas, a la noche, en medio del Atlántico, nos pasan al buque Norland, que después de ahí terminamos llegando el 21 de junio a Puerto Madryn. ¿Y cómo fue el trato con los ingleses siendo uno prisionero? Bien, bien, muy, muy profesional. Sí. Éramos muchos, porque Ujú. pasaron a buscar prisioneros también, creo que en Darwin. Nosotros tuvimos como 4 días arriba del Norland. Sí. Pero no, profesional. Soy el inglés más joven que vi, tenía 25 años, 30 años. Ujú. Toda gente grande. Si por ahí a veces nos pechábamos, nos daban algún culatazo, pero era también por el número. Pero bien, bien. Después nosotros nos enteramos de que algún superior sí lo apretaron un poco Sí. para saber alguna estrategia, Ujú. pero nosotros con 18 años y 90 días de instrucción, te imaginas qué estrategia podríamos haber sabido. Sí. O sea Pero no, que fue muy profesional. fue correcto el Y trato. sí, y en las primeras horas tuvimos un poco de miedo, Ujú. pero ya después fue muy, así, muy feo ese cruce de la fragata Intrepid al Norland, Sí. porque eran las 12 de la noche, Frío. vos viste cómo son las olas del Atlántico, la oscuridad, una noche muy oscura, Sí. y del Intrepid nos cargaron unos lanchones de desembarco, que éramos 100 y pico en cada lanchón, y la verdad que fue un momento feo, porque en un momento estábamos en el medio del océano, Sí. hasta que en un momento vimos y prendió las luces en Norland y ahí como que nos volvió el alma al cuerpo porque y ahí nos comunicaron de que en ese barco nos íbamos a venir al continente. Y como que fue el momento donde nos hizo un clic que la guerra había terminado. Ese fue el momento, dijo, bueno, que incluso lo decían los superiores, bueno, nos volvemos a casa. Bien. Te entiendo. Y te hago una pregunta. Cuando sentiste, se terminó todo para mí, di todo lo que pude, hablo personalmente, pero sí fue todo el regimiento. Eh, ¿Cómo pensaste que iba a ser la vuelta al continente? ¿Cómo pensé? ¿Cómo pensé que ¿Qué me ibas? iban a tratar? Sí, ¿cómo pensaste que iba a ser la vuelta al continente después de todo lo vivido? No, bien, bien, bien. Estaba muy feliz de que la guerra había terminado. Ujú. En ningún momento pensé que me iban a dar la baja como me dieron, pero fue muy bueno. Y cuando llegaron a Comodoro, los mandaron directamente al regimiento Claro, llegamos a Puerto Madryn, de Puerto ahí nos Madryn, sí. cargaron Puerto Madryn, de ahí nos cargaron unos camiones, nos llevaron a la base aeronaval, Ujú. Puerto Madryn. Ahí nos dieron de comer, porque la verdad que teníamos mucho hambre. Y a la noche, en unos colectivos, nos llevaron a Comodoro. Llegamos a Comodoro, no entramos por la entrada principal. Cuando pasamos por Puerto Madryn, tampoco pasamos por la avenida principal. Ujú. Es como que agarramos un atajo donde la famosa que la gente nos llevaba pan, Sí. que manoteaban pan los habitantes en Puerto Madryn y nos llevaban pan. Ujú. Y bueno, después tuvimos un par de días ahí que, que nos reíamos nosotros porque era como que nos engordaron un poco. Y el 7 de julio, a una camada no muy grande, ya nos dieron la primera baja que se llamaba licencia parcial hasta la baja. Y ya el 9 de julio estábamos en casa. Así que toda nuestra historia dura muy poco, O sea que 5 meses. vos el 9 de julio ya Sí. estabas dado de baja. El 9 de julio estábamos en nuestra casa en Brickman, sí. Ah, mira, Fue bien. porque de Comodoro a casa tenemos 2.500 kilómetros más o menos. Ujú. Fueron casi 3 días de viaje. De viaje. 2 días de viaje.
Y bueno, te quiero hacer la última pregunta y ¿qué implica esto? ¿Qué te dejó tanto Malvinas en lo personal como a futuro durante estos 39 casi 40 años que se cumple ahora el próximo 2 de abril? Sí. Eh, Separando lo que fue el servicio militar, que me dejó una gran enseñanza. Todos éramos jóvenes, éramos medios nenes de mamá. La verdad que maduramos de golpe. Ujú. Y tanto el servicio militar como Malvina en sí, yo rescato todo lo positivo. Yo soy la persona más enamorada de la vida del mundo. No sé si no me tocaba la Colima y no me tocaba Malvinas, si sería así, creo que no. Ujú. Valoro mucho las pequeñas cosas, soy una persona totalmente agradecida. Y bueno, y ni hablar que te deja una gran experiencia, porque codearse con la muerte y con el hambre te deja una gran sabiduría. Hay una canción hermosa que dice, no sé lo que es la paz sino vivir la guerra, ¿no? Ujú. Y en cuanto al ejército argentino, me saco el sombrero. Hoy todavía me escribo con mis superiores y les sigo diciendo, mi sargento, mi cabo, que a veces me retan, pero yo siento ese respeto por ellos, Ujú. porque si bien la instrucción fue dura, pero después aprendí por qué la instrucción era dura, porque nos estaban preparando para lo que venía, pero eternamente agradecido al ejército argentino. Y yo eh, tengo 6 hermanos de sangre y tengo 500 hermanos de la vida, que la verdad que son es lo más grande que tengo. Que te dio el regimiento, exactamente. Sí, ni hablar, ni hablar. Así que Así Luli, que, la verdad, te agradezco mucho. Espero que te hayas sentido a gusto y para mí fue un gusto enorme haberte entrevistado. no, Mati, el agradecido soy yo. Gracias, gracias por esta nota, porque eh, tenemos que, tenemos que sembrar de Malvina todos los días, porque la verdad que esto no puede quedar en el olvido. Mil gracias, hermano, mil gracias al amigo que nos hizo el contacto. Y bueno, Bien, ojalá Luli, alguna vez vengas a Córdoba o alguna vez vayamos a Buenos Aires nosotros y nos demos un abrazo. Mil así gracias por será. todo, hermano. Muchísimas Mil gracias. gracias a vos. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Pero seguro que sí. Después te voy a pasar un par de cosas que tengo que sé que te van a ser útiles. Dale, Luli. Muchísimas gracias. Abrazo grande, hermano. Un Me voy abrazo. al show de patín de mi nieta. Te dejo libre entonces. Gracias por tu tiempo. Chao, chao. Un gusto. Muchas gracias.